pasando con la revolución 4.0. O le pedaleamos o nos arrasa el Ferrari, que en este caso representa a la revolución 4.0. Miren ustedes, desde mi posición inicial en la iniciativa privada, estuve siempre criticando al Estado mexicano y decía, ¿cómo le hacemos? ¿Qué pasaría si? Seguramente ustedes han estado formados en una fila ahí pública y dicen, ¿por qué hacen esto de esta manera? ¿Por qué no sería más fácil si migran a una base de datos en lugar de estar en la libretita anotando, ¿no? Entonces, les voy a pedir ahorita que se conecten a esta página y puedan ayudarme contestando esta pregunta. Con eso me va a dar un poco de visión de más o menos dónde estamos parados, pero además, mientras les voy a contar que justo por estar de criticón, un día me invitan a formar parte del Estado mexicano. He atravesado por, primeramente, educación pública, luego me tocó seguridad pública, salud pública, todas ellas federales, y finalmente viene una cosa muy importante que les quiero platicar, que uno va encontrando propósitos en la vida. Y les haría una pregunta muy sencilla para demostrar por qué los propósitos son más interesantes que la misión o la visión que tanto nos enseñan ahí en las técnicas de administración. ¿Quiénes de ustedes podrían recitar aquí la misión o visión de la empresa, la escuela o cualquier organización en la que trabajan? No veo ninguna mano, a lo mejor es el reflector. Bueno, por aquí hay perdóname. Pero como pueden observar, resulta que esos párrafos aburridos nadie se los aprende. Y si no nos los aprendemos, pues mucho menos podemos practicarlos. Entonces, fíjense que lo que pasó fue que yo, estando en salud, encontré que mi propósito era buscar el bienestar nacional. Era muy amplio, pero me sentía gratamente recompensado al saber que desde mi posición ahí como director de programación, organización y presupuesto, donde típicamente lo que hacía era administrar los recursos financieros para que se lograra atender a todas las mexicanas y los mexicanos, pues pudiéramos justamente dar salud. Cuando me invitan al Instituto Nacional Electoral, resulta que yo no me quería ir. Y entonces me llamó el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina, una primera vez, una segunda vez, hasta que en la tercera llamó Lorenzo Córdoba y me dijo, oye, por lo menos ven a que conozca quién es la persona que se está haciendo tanto el rogar. Pues ahí voy. Y entonces cuando me plantea qué es lo que se hacía en el Instituto Nacional Electoral, pues yo seguía teniendo mis serias dudas, porque había atravesado por educación y veía cómo el dinero se transformaba en sabiduría o en conocimientos. Atravesé por seguridad y la verdad es que quedé bastante desangelado de saber cuánto se invertía y cómo seguían los índices de inseguridad. No me explicaba cómo, con toda la tecnología contratada, seguíamos teniendo bajos niveles de calidad. Pero en salud estaba yo muy contento. Así que me puse a pensar acerca de por qué sí iría al Instituto Nacional Electoral. Y entonces encontré que si queremos que el Estado mexicano siga como hasta hoy lo conocemos, con sus críticas, por supuesto, y asegúnes, y que el poder transite en paz y con tranquilidad y se garantice que la expresión ciudadana que ustedes hacen a través del voto esté resguardada por un organismo, entonces eso era importante
Y solamente si eso continuaba, pues la salud, la seguridad y la educación podían seguir adelante. Durante 20 años de trabajo como servidor público, lo que sucedió fue que empezamos a ver cómo mejorar los procesos. Y lo que decía hace rato acerca de este famoso libro de gobierno, donde seguramente ya no hay muchos, ¿verdad?, en este país, pero llega uno a una oficina y le dicen anótese y diga qué viene y qué oficio presenta y casi de qué se trata. Y luego cuando el jefe de esa oficina dice, oye, ¿cuántos documentos con una petición de tal tipo hay? Pues resulta que nadie sabe, a menos que agarren el libro y hoja por hoja empiecen a revisar y a anotar. Por esa razón me puse a diseñar lo que sería la brújula de la innovación gubernamental. Y bueno, muchas gracias por la participación. En efecto, me parece que ya con las 3 conferencias anteriores está bastante claro lo que está ocurriendo aquí en las opiniones. El tamaño de la tipografía, por supuesto, representa el número de veces que se ha dicho la palabra que está en pantalla. Y bueno, pues en efecto, tecnología, desarrollo, innovación, empoderamiento, ¿no? Con esto tengo suficiente información para darle seguimiento a la presentación, que bien podemos arrancar con las láminas, ¿no? Miren, hemos hablado hasta ahora, durante toda la mañana, acerca de innovación en el plano privado particular. ¿Qué es lo que hace distintiva la innovación del sector privado a justamente el sector público? Para hablar de innovación, palabra que por cierto está de moda, hay que tener en cuenta por lo menos 3 elementos. Y es que me parece interesante conversarlo con ustedes porque la verdad es que por todos lados oímos innovación. Por todos lados, incluso nos atrevemos a agregarle el apellido de innovación disruptiva. Es justamente el nivel pues, más elevado de la innovación. Pero cuando a alguien le preguntas, oye, ¿y qué metodología para innovar utilizas? Entonces empezamos con problemas. Y es justo ahí donde toca distinguir 3 cosas que por lo menos se puedan llevar todos ustedes para saber si estamos frente a una innovación o no. La primera es tener una idea, sin duda. Y es en ese plano, entre la idea y la ejecución, donde también la innovación se confunde fácilmente con lo que en México y en muchos países llamamos creatividad. Y es que, en efecto, podemos ser muy creativos, pero no necesariamente innovadores. ¿Por qué? Porque luego de la idea hay que pasar a la práctica o a la ejecución. Y finalmente, el tercer elemento es que se genere valor. Y ese valor que en la iniciativa privada estaría asociado a justamente el lucro, las ganancias, en el sector público, a menos que se trate de una empresa de participación gubernamental y que perseguiría, por lo tanto, ser autosuficiente, lo que se busca, en cambio, es el valor social, y más identificado como generar bienestar social. Si algunos de ustedes lo recuerdan, el objetivo primordial del Estado mexicano es satisfacer las necesidades de los ciudadanos. Entonces ese es el valor que debe perseguir una innovación en el sector público. Hago esta pregunta, aunque seguramente ya se la pueden imaginar.
sea, la empresa con mayor recursos en México es el Estado mexicano. Entonces, imagínense todos ustedes, trátese de estudiantes, trátese de servidores públicos o trátese de empresarios, el mercado que hay allá. Sí, justamente el sector público adquiere el valor de iniciar la innovación pública. Mucha gente le vende al Estado mexicano. Así que hoy les platicaré un poco de cuál creo es el reto para poder justamente llegar a esos recursos. Miren, es importante saber, y esto lo traigo a colación por las presentaciones anteriores, donde hemos visto el tema sin duda de FUMEC, hemos visto lo de la iniciativa del parque. Hace rato con Freddy vimos la importancia del aprendizaje, y no sé si recuerdan esta triple hélice de la innovación, allí donde participa el sector público, el sector privado y la academia. Otra vez, el Estado mexicano resulta que en esta triple hélice solo participa como rector y además financiando la innovación a través de los distintos institutos y consejos que otorgan becas o otorgan financiamiento. Pero lo que no hace, bueno, antes de eso, los voy a dejar en incógnita, pero resulta, el sector privado entonces, lo que hace es utilizar en las empresas todo el talento que genera la academia. Y es justamente en este ciclo donde debería generarse la mayor innovación. Por eso es muy celebrable que en el parque que van ustedes a inaugurar, pues tengan la participación de estas tres figuras. Pero lo que falta en esa triple hélice es que el Estado se aplique las innovaciones que financia. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que hagan premios, que hagan concursos, que den becas, que den financiamiento, y el resultado de ello no se lo aplique el propio Estado? Así que justo eso es de los motivantes que tenemos. La revolución 4.0 encaja muy bien en el sector público. Pero ¿cómo, no? El propio sector público es una fuente y campo de innovación. ¿A poco no están desesperados de que a través de su smartphone puedan tener ropa, alimentos, medicamentos, rentar una habitación o un transporte? Y que eso mismo solo se pueda hacer en menor medida respecto de los servicios o los bienes públicos. Miren, aquí Sanford Boring de Harvard señala que la innovación pública ha ocurrido, ocurre y seguirá ocurriendo, pero desafortunadamente esta ocurre de forma aislada, de forma heroica o a veces de forma accidental. Así que otro de los retos también es institucionalizar la innovación. Les decía yo de algunos ejemplos que hasta ahora están caminando en el rumbo de la innovación pública. Tienen aquí el tema de las actas de nacimiento. Eso, la verdad es que quien haya tenido que obtener una copia y lo haya hecho de esta forma, rápidamente pudo experimentar la sensación que provocaba simplemente meter tus datos, poderla imprimir y tener una impresión válida. Pero lo que poco se piensa es todo lo que hay atrás de esto. Imaginen un día en el que vayan ustedes a un registro civil de una localidad alejada
Y ya saben, otra vez los famosos libros, y búsquese ahí a ver si aparece. No, ¿saben qué? Que aquí no está registrado, entonces tienen que ir a la ciudad, ahí Arcos de Belén, y entonces una fila eterna, y en esa fila se acerca el coyote, y yo le ayudo a sacarlo más rápido. Entonces hablamos de gasto de bolsillo para trasladarse a las ventanillas, hablamos de una ventana que se abre a la corrupción, y hablamos de la desconfianza en las figuras institucionales. Así que, por esa razón, estos esfuerzos son importantes, solo que todavía no está el padrón completo. Hasta finales del sexenio pasado, desde la Ciudad de México se planteó este portal, Interopera MX, que ofrecía ser una cosa que en el Instituto Nacional anhelamos. La interoperabilidad, también conocida como el principio de una sola vez, o el Only Once Principle, que aplica básicamente en las Smart Cities. ¿Esto qué significa? Que las autoridades tengan prohibido pedirle al ciudadano un dato que ya deberían saber. Y es que imaginen ustedes, nace un niño o niña, le hacen su constancia de logramiento, lo que sigue de ahí es que le expidan su CURP y su acta de nacimiento, y quizá de ahí lo que venga sea la cartilla de vacunación, y luego finalmente primer ingreso a la escuela. Y en cada uno de esos pasos, ¿quiénes son sus papás? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llama? ¿Dónde nació? Si todos esos datos se están otorgando al mismo Estado, ¿por qué me lo vuelven a preguntar? Y en esas repreguntas y en ese volver a proporcionar la información, a veces hay verdaderas historias de pesadilla de la contradicción de información que se empieza a generar. Este portal ofrecía eso, nada más que ahora no se sabe nada de su funcionamiento. Tenemos, fíjense, estas dos cosas. El 911, generado desde la Ciudad de México, y luego el 911 también federal. Lo dije al revés en orden de aparición. Otro reto de la innovación, tanto privada como pública. Tenemos que ser capaces de difundir las innovaciones que están ocurriendo, ya sea en una compañía, en una organización, en una escuela, en cualquier ámbito de la vida, para que esto se pueda replicar y que no haya esfuerzos tirados a la basura, duplicando, como en este tipo de casos, todo el trabajo que seguramente planteó hacer una herramienta que buscaba la misma cosa, poder pedir auxilio en determinado momento de peligrosidad. Este es otro de los ejemplos, el observatorio de innovación, que ahí está, pero poco alimentado, y donde se puede encontrar cierta información de las innovaciones más recientes. Ahora, no todo es tristeza. La verdad es que Nuevo León 4.0, una gran iniciativa donde justamente el TEC de Monterrey está alojando a empresarios y a servidores públicos en el campus Monterrey, ¿no? Y me parece que ya está por replicarse en la Ciudad de México también, donde justamente se están dedicando en esta triple hélice a generar proyectos que impacten a los tres sectores. La verdad es que no hay otra forma. Si la ciudadanía no nos aventamos a colaborar y a co-crear con el Estado, la verdad es que el Estado ha demostrado que está superado para poderlo hacer solo.
Otro de los esfuerzos, miren por ejemplo los talleres que tienen, ¿no? Otro de los esfuerzos importantes está en Nodo, Guanajuato, donde también está ocurriendo una cosa similar. Así que esta idea de reactivar el parque, la verdad es que incentiva mucho a quienes, como todos nosotros, tenemos pues, cariño e interés por la innovación. La Agencia Digital Nacional de la Ciudad de México está dando grandes anuncios. La verdad es que nosotros, o al menos yo como ciudadano de la ciudad, estoy muy atento a ver que verdaderamente se cumplan todas las cosas que se están ofreciendo. Miren, en estos 100 primeros días, todas estas aplicaciones, donde la que sí les puedo decir que está funcionando es un chatbot que tiene la jefa de gobierno, donde justamente con inteligencia artificial está respondiendo a todas las solicitudes que le hacen los ciudadanos. Aquí los retos de los que les hablaba anteriormente, ¿no? El tema entre la industria y el sector público es, pues, primero que el servidor público conozca qué se debe entender por Revolución 4.0. Para que pueda imaginar cómo las innovaciones de la Revolución 4.0 pueden ser aplicadas en sus procesos. Miren, por ejemplo, en la última encuesta infantil y juvenil, había que llevar a los niños y jóvenes a las casillas a expresarse acerca de cómo se sentían en la sociedad, si tenían inseguridad, en quién confiaban, de quiénes aprendían. Y entonces, en colaboración con una empresa que se llama Global Digital Moyo, lo que se desarrolló fue una aplicación en la que el niño podía ubicar su casilla, esto con georreferencia, pero además a través de la realidad aumentada, le aparecía como el Pokémon Go, diversos alebrijes que tenía que ir cazando el niño rumbo a la casilla, y de esta forma lo que se logró fue lograr un 125% más de asistentes a la casilla. Entonces, ahí están las oportunidades de cómo a través de la realidad aumentada y en ese caso del gamification, se puede llegar a la ciudadanía, se le puede tocar, se le puede hacer vibrar esas emociones que tienen una ventaja para la vida en el Estado. Y la otra es esta, también que la industria y la academia se adentre en los procesos de gobierno, del Estado. Porque ¿de qué sirve que yo desarrolle un software o incluso un hardware, pero no sea capaz de irlo a vender y mostrarle al servidor público que podría comprarlo cuáles son las bondades de su utilización? Entonces, necesitamos caminar de manera comunicada, que no sea, que rompamos paradigmas en el sentido de decir, ay no, es que esos del servicio público no innovan en nada. Es que ni siquiera saben qué es la Revolución 4.0. ¿Qué van a saber de IoT o de inteligencia artificial? A lo mejor ellos no, pero la industria sí. Y sabiendo en qué consisten los procesos y procedimientos de dichas instituciones, ¿ustedes creen que si le dicen a un servidor público que sus tiempos o costos de trabajo se van a reducir
pues altamente, no les van a comprar. La verdad es que hay que saberlo vender y hay que romper esos paradigmas que no nos dejan avanzar, como lo muestran estas láminas. ¿Qué creen a qué industria creen que se refiere a esta lámina, por ejemplo? ¿Cómo? Pues no, esto en realidad es la supply chain de Ford. Miren lo que le decían a Ford, ¿no? ¿Qué hay de malo con los caballos? También hay otra frase muy famosa donde dice, si les hubieran preguntado a la sociedad qué quería, quizás me hubieran dicho que caballos más rápidos, ¿no? Va muy en esta sintonía. Miren esta otra. ¿De qué empresa creen que se trata? Xerox, efectivamente. Si el papel carbón es más barato, ¿no? Díganme si no se han roto paradigmas. Miren esta belleza, ¿no? Ya en el 77. Está genial para nerds, pero ¿qué hay del resto de nosotros? Hoy, los teléfonos que tienen ustedes tienen más tecnología que lo que se usó para ir a la luna, por ejemplo. Miren esta, hablando de desconfianzas, ¿no? Una caja llena de dinero en la esquina de una calle, impensable, ¿no? Y hoy hay por todos lados. ¿Esta quién creen que sea? Es FedEx, sí. También, ¿no? Hacer envíos de noche imposible. O miren esta. Confiar en poner tu tarjeta de crédito para una operación por internet. Amazon, sin duda alguna. Esta es una belleza, ¿no? Agendar tu viaje parece una cosa muy complicada. Y fíjense ahí cómo casa con lo que les decía hace rato. Ustedes se acordarán, algunos de ustedes se acordarán porque veo mucha gente joven, pero antes, para ir de viaje, el viaje empezaba yendo a la agencia de viajes. Desde ahí lo que habías reservado para tu viaje se empezaba a gastar, ya fuera en la gasolina, en el transporte, y luego llegabas a la agencia de viajes, ¿a dónde quiere ir? Y había de dos, o te decían, solo tengo estos destinos porque a mí nada más me dan estos vuelos, o dígame a dónde quiere ir y ahorita llamamos a ver si tienen el vuelo. Y si había suerte, pues te ibas a donde tú querías. Si no, probablemente tu vuelo lo habían pedido por otra línea telefónica y llegabas y estaba ocupado. Ahora nada de eso sucede y la verdad es que estos adelantos que nos hacen fácil la vida también de pronto plantean retos que al final les pediré reflexionar sobre ellos. ¿Qué les parece? Miren esta, una enciclopedia escrita por las masas. Nadie confiaría en ellas. ¿Quién creen que sea? Wikipedia, ¿no? No solo está hecha por las masas, sino que en los modelos de negocio resulta que esta empresa o esta organización no tiene contratado un solo escritor, ¿no? Impensable. Miren qué padre. Para los estudiantes aquí les haré una recomendación. ¿Qué creen que sea esto? Twitter, exacto. Ahora ya son 280, me van a decir. Pero bueno, ¿por qué me dirijo a los estudiantes? Bueno, y a todos en general. Quienes se mueven en redes seguramente de pronto publican lo mismo en Facebook, en LinkedIn o probablemente en Twitter. Y no sé si se han dado cuenta que cuando lo haces en el orden que dije, cuando llegas a Twitter, resulta que tu texto ya no cabe. Entonces, como una práctica de buena sintaxis, les recomiendo que lo hagan al revés. La gente pues, ya no lee, o lee lo mínimo indispensable, entonces vayan a hacerse el reto desde Twitter y luego replíquenlo en lo demás. Un tip. Por todo lo que les acabo de contar, es que entonces diseño la brújula de la innovación gubernamental.
La brújula de la innovación gubernamental es una metodología que a través de las 8 dimensiones que ven ustedes en el centro, bueno, en el segundo de los círculos, porque en el primero lo que se colocan son los ejes estratégicos de cualquier organización. Y déjenme decirles que se llama gubernamental, pero perfectamente aplica también a lo privado. Lo que pone ahí uno es sus ejes estratégicos, lo que quiere lograr, el core de la organización. Así, por ejemplo, para el INE, allí debe decir organizar elecciones, hacer cultura cívica, realizar la capacitación de todos los ciudadanos que forman parte de las casillas, entre otras. Y aquí una cosa muy importante, la primera dimensión de la brújula dice mejorar el ambiente de trabajo. Coincido plenamente con lo que decía Freddy hace un momento. Las organizaciones están hechas por personas. Regresemos a poner el valor en quienes las integramos. Solamente si se cuenta con un medio ambiente que sea propicio, se puede hablar de poder innovar. Si la gente no está a gusto, entonces ¿cómo le arrancas esto que en la teoría de la innovación se llama ser ambidiestro? Esta capacidad de con una mano seguir realizando la labor que te permite la continuidad, mientras que con la otra estás innovando. Si no hay buenas condiciones, la verdad es que los esfuerzos de innovación pronto fracasan. En la segunda de las dimensiones, de lo que hablamos es de la actualización de los procesos y procedimientos. Y esto que quizá pudiera ser una verdad de perogrullo o algo obvio, no lo es. ¿Por qué en las hamburgueserías más famosas, independientemente del país en el que nos encontremos, la hamburguesa sabe muy similar? ¿Y por qué tienen tiempos cronometrados para poderla entregar? Pues porque siguen procesos, porque la infraestructura donde las preparan está pensada para eso. De modo tal que si las organizaciones públicas o privadas no le dan la importancia que debe a los procesos, pues la verdad es que no se sabe, se puede llegar a donde uno no desea. Por esa razón es importante en esa dimensión preguntarse cuáles son los procesos y cuáles son todas las obligaciones que me mandata la norma. Y eso no es solamente para el sector privado, también en el sector, para el sector público, también en la iniciativa privada, ustedes tienen que estar regidos por normas que hay que cumplir. Así que, sabiendo qué debo hacer y cómo lo debo hacer, no hay que olvidar la tercera dimensión. La tercera dimensión tiene que ver con costear los procesos. Y eso, créanme, es una gran deuda para con el pueblo mexicano. La fórmula charra de hacer presupuestos en la iniciativa, no tanto en el privado, porque ahí el dinero pues es del empresario, ¿no? Y se cuida mucho más, pero la fórmula charra a la que me refiero es: ¿cuánto pedí el año pasado? Le incremento la inflación y pido otro poquito por si me recortan en el Congreso. Pero esa fórmula jamás se pregunta cuánto cuesta producir un servicio o un producto. Cuando llegamos al Instituto Nacional Electoral, un día nos preguntamos cuánto costaba emitir la credencial de elector. Y la respuesta rápida fue 70 centavos de dólar. Sí, 70 centavos de dólar se le paga a la empresa que nos da los plásticos. Pero ¿cuánto cuesta ir al módulo
más bien mantener el módulo donde la persona te recibe, te dice cómo se llena, te saca la foto, después hace todo un proceso, lo manda a la compañía la imprime, después te llaman, ya está listo, te entrego. Eso no está costeado. Y entonces, ¿cómo atreverse a decir cuánto presupuesto necesito? Así que ahora mismo estamos con una BPM Suite, una Business Process Management Suite, que, digamos, en pocas palabras, de lo que se trata es de tener en una plataforma digital todos los procedimientos a los que se les ha incorporado la metodología ABC, Assets Based in Cost. Con esta posibilidad, entonces sí se puede hacer una reorganización o una reestructuración ahí en la cuarta dimensión. Y esto no es trivial. Cada que hay un cambio de sexenio, lo primero que se dice es: la burocracia está obesa, ganan mucho, son demasiados. Pero alguien se preguntó cuál era el número necesario de servidores públicos para cumplir el objetivo que se le encomienda. Pues si no hay costeo, tampoco hay eso. Y entonces, ¿qué hacemos? Que tomamos decisiones con base en creencias y no en datos. Y eso de verdad hay que erradicarlo, porque a este país le está haciendo muchísimo daño. Hasta ese momento, las cuatro dimensiones poco han hablado de innovación. Más bien se trata en mucho de saber qué debo de hacer para seguirlo haciendo bien. En las que siguen empieza la diversión, digamos. La dimensión 5 tiene que ver con adaptar el marco legal. Y aquí aprovecho para decirles, con todo y lo poco popular que puede ser lo que voy a decir cuando estamos en un foro de Industria 4.0, pero la innovación no necesariamente demanda del uso de tecnología. Hay otro tipo de innovación. Si yo modifico un formato que tenía X número de datos, donde un porcentaje era inútil, estaré innovando. Si yo elimino aquellos que se llaman loops o vicios en el procedimiento, también estoy innovando. Así que no necesariamente hablamos del uso de tecnología, pero es muy cierto que para que podamos alcanzar el ansiado hacer más con menos, ahí sí, solo la tecnología nos puede ayudar. Por eso en la dimensión 6 es donde justamente hablamos de la implementación de las tecnologías de la innovación. Ahí sí ya, durante la revisión